El Canal del Congreso presenta Soy Paulina Usigli y les doy la bienvenida a Cámara Alta. Arrancamos nuestro programa con una de las secuelas alternas que nos ha dejado la pandemia, el crecimiento de la pobreza y más concretamente la pobreza laboral. Un problema que según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha dejado los más altos índices de desigualdad en los últimos 12 años, con acento especial y para variar en las mujeres. Dicen que lo que se mide se puede mejorar, y para eso justamente existe el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, instancia que compartió con la Comisión de Economía de la Cámara Alta los registros sobre pobreza laboral para el primer trimestre de 2020 y 2021. ¿Qué es la pobreza laboral? Tomamos el porcentaje de personas que con exclusivamente con sus ingresos laborales, con sus salarios, tienen la capacidad o no de adquirir al menos la canasta alimentaria. La canasta alimentaria en zonas rurales tiene un costo aproximado de 1,220 pesos, mientras que en zonas urbanas es de 1,720 pesos. Bajo este parámetro se determina el porcentaje de la población que se encuentra en situación de pobreza laboral. Lamentablemente, en el primer trimestre del año, la pobreza laboral aumentó 3.8%, pasando de 35.6 a 39.4 en los primeros 3 meses de este 2021. Esto quiere decir que casi el 40% de los mexicanos presenta una pobreza laboral. Aunque históricamente Chiapas, Guerrero y Oaxaca son las entidades con mayor grado de pobreza multidimensional, la pandemia disparó los índices de pobreza laboral en Ciudad de México, Baja California Sur, Quintana Roo y Tabasco, esta última ocasionada por el tema de las inundaciones y las 3 primeras por el paro de actividades en el sector servicios y turismo. Baja California Sur era el estado con menores niveles de pobreza laboral previo a la pandemia, o alrededor del 18% de su población, y llegó a tener hasta el 33% de su población en niveles de pobreza laboral hacia el tercer trimestre del año pasado. Quintana Roo, de tener 1/3 de su población en niveles de pobreza laboral, pasó a más del 52%, de igual manera hacia el cuarto trimestre del año pasado. Analizar toda esta dinámica con el Poder Legislativo tiene un propósito fundamental, que es tomar las consideraciones pertinentes para el proceso presupuestario, tarea en la cual se dimensiona cómo están funcionando los programas sociales y hacia qué sector o sectores es importante dirigir más inversión. En el sector urbano, los trabajadores informales, las mujeres y, bien importante, los hogares más pobres, los hogares en los primeros 2 quintiles de ingreso han sufrido mucho más que los hogares en promedio. Lo fundamental para reducir la pobreza es tener es 2 palabras, ¿no? Crecimiento incluyente. El problema, ya más que la pobreza, creo que se llama la desigualdad. Las brechas regionales, las brechas de oportunidades, las brechas sociales, las brechas económicas, que pareciera que en vez de irse cerrando se van ampliando. En lo dicho, lo que se mide se puede mejorar, y esta pandemia sigue arrojando datos para hacer la tarea, revisar a fondo los programas sociales y, si es necesario, corregir aquello que deba corregirse. El Coneval nos gustaría mucho que pudiera medir, valorar y evaluar para saber esos cambios si van en una dirección positiva o no lo van. El Coneval tiene a la vista todas las necesidades que tiene nuestra gente, que tenemos todos los mexicanos. Y yo creo que debemos de usar el Coneval y que el Coneval actúe de una forma de unidad en vez de dispersión, de separatismo. Tras el luminoso paso por la Cámara Alta de María Lavalle Urbina y Alicia Arellano Tapia,
las dos pioneras que abrieron las puertas del Senado a la representación femenina en las legislaturas 46 y 47, 3 mujeres hicieron presencia en el Senado para el periodo 70-76, que comprendió a las legislaturas 48 y 49. En representación del estado de Zacatecas llegó Aurora Navia Millán, quien también fue la primera mujer diputada en la legislatura local y más tarde diputada federal en 2 ocasiones. Doña Aurora fue maestra normalista y líder del gremio, así como una mujer comprometida con el sector campesino. Por Colima llegó la primera mujer representante del estado, Aurora Rubalcaba Gutiérrez, otra maestra normalista que posteriormente realizó estudios en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Fue delegada del sector femenil del PRI y líder de distintos gremios de trabajadores del Estado. La tercera mujer en este periodo fue la maestra Lupita López Bretón, suplente del senador Guillermo Morales, quien pidió licencia para desempeñarse como gobernador interino de Puebla. María Guadalupe López Bretón se cuenta entre las pocas mujeres que han sido presidentas de la mesa directiva, y lo hizo en la 49 legislatura. La maestra Lupita fue nuevamente senadora en la 57 legislatura, en suplencia de Rosario Green, y durante este último periodo fue presidenta de la Comisión de Equidad y Género. Hasta la fecha, la primera senadora poblana no ha dejado de tundir a golpes el famoso techo de cristal, y con ello ha sido protagonista de la lucha por la igualdad. En nuestro país, casi la cuarta parte de las y los adolescentes inician su vida sexual entre los 12 y los 19 años. De ellos, se sabe, una buena parte no usa métodos anticonceptivos en su primera relación sexual. El resultado de esta trágica ecuación es de 340,000 nacimientos anuales provenientes de mujeres menores de 19 años, que nos coloca en el triste primer lugar de embarazo adolescente. ¿Cómo va la estrategia para prevenir este fenómeno? Senadoras y senadores demandaron un reporte al grupo de especialistas enfocados en el tema. Mi nombre es Alison, tengo 23 años, me embaracé cuando tenía 16 años. A esa edad, no. Sí estaban mis planes de tener hijos, pero más adelante. A esa edad, no me pasaba por la mente en ese momento. Yo llegaba a mi clínica donde estaba llevando todo mi proceso de embarazo, y las enfermeras o inclusive el doctor la primera vez que me vio fue como, estás muy chiquita. Alison contó con el apoyo de su familia desde el momento en que supo que quería ser una joven mamá. En este entorno logró recibir cuidados prenatales y más adelante terminar una licenciatura. Pero este no es el caso de muchas otras adolescentes en México. Me encontré una chavita, yo creo que como de mi edad o un añito más chica que yo, que de igual manera iba, ¿no? Para revisión porque estaba embarazada. Se me queda muy marcado por la manera en la que yo vi a sus acompañantes como muy molestos, ella muy incómoda, como que no había un apoyo ahí. Entre más joven es la madre, más riesgos se enfrenta. El problema del embarazo adolescente es que justamente contribuye a perpetuar estos ciclos intergeneracionales de pobreza y de mala salud. El embarazo adolescente acarrea como consecuencias pues la deserción escolar, incrementa potencialmente los riesgos tanto para la mujer embarazada como para el recién nacido. Intentando erradicar riesgos, la legisladora Audelia Villarreal propuso reformar leyes para que en los planes educativos se oriente a las y los jóvenes. Yo siento que sí falta muchísima información, demasiada información sobre cómo puedes prevenir un embarazo, cuáles son los métodos más seguros. Pero no solo se requiere asesoría amigable para quienes por decisión propia iniciaron una vida sexual temprana, también apoyo a víctimas de abuso. Las cifras en México son bastante escandalosas. De acuerdo con la ENDIRE, la encuesta que realiza el INEGI, y que las cifras de 2017,
Cerca de el 80% de las personas que contaron que relataron haber tenido un embarazo en la adolescencia señalaron que fue producto de violencia sexual. En 2015 se creó una estrategia nacional para la atención y la prevención del embarazo adolescente. Se fijó dos objetivos muy ambiciosos y que la actual administración los ha refrendado. Uno de ellos es reducir en un 50% el embarazo entre entre adolescentes de 15 a 19 años y reducir a cero el embarazo entre niñas de 10 a 15 años. Sin duda ha habido ciertos avances que van reportando del grupo interinstitucional que da seguimiento a esta estrategia. Sin embargo, evidentemente no se avanza a la velocidad necesaria. A varios años del arranque de la estrategia, el Senado también llama al grupo interinstitucional que la conforma para que presente un informe sobre políticas y acciones existentes para atender los embarazos precoces. Como decíamos, toda política pública que no cuenta con indicadores para su evaluación y seguimiento, pues está destinada al fracaso. Entonces, que desde el legislativo, en este caso el Senado de la República, se haga un llamado para que el GIPEA informe periódicamente y redoble los esfuerzos en la prevención y atención del embarazo adolescente, sin duda es una muy buena noticia. La reforma agraria fue una de las aspiraciones de la Revolución Mexicana, cuyo objetivo fue repartir tierras a los campesinos a fin de otorgarles la posesión legal de su espacio de trabajo para garantizar su seguridad alimentaria y autonomía de organización. Si bien hoy en día el objetivo de la comisión consiste en el análisis de los instrumentos normativos que faciliten la regularización de las tierras, una nueva etapa de la reforma agraria se enfoca en que los propietarios hagan sus tierras productivas en un entorno amigable con el medio ambiente y que se fortalezca la autonomía de los ejidos en beneficio del desarrollo rural. Al frente de la comisión se encuentra el senador Ángel García Yáñez como presidente y en la secretaría lo acompaña la senadora Alejandra del Carmen León Gastelum y el senador Ovidio Salvador Peralta. Conoce al resto de los integrantes de la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara Alta. El senador Julen Rementería del Puerto se presenta como veracruzano, jarocho y padre de familia. A ello habría que añadir su origen vasco, algo común en el puerto, donde se asentaron varias familias criollas que fueron protagonistas durante la Guerra de Independencia, como los Iturragaray, los Aróstegui y los Iturbide, por mencionar algunos. Pero de vuelta a nuestro senador, habría que empezar por su nombre, Julen, que es la variante en euskera del nombre Julián, que significa de raíces fuertes. También en lengua euskera se puede rastrear el apellido Rementería o Errementari, que en Vizcaya significa herrero. Así llegamos a que el senador es un hombre de raíces fuertes con la prestancia del hierro. Un político duro, pues, de los que no se doblegan a la primera ni le tiembla la voz en tribuna al defender la postura férrea del blanquiazul. Esa ubicada al centro pero cargada hacia la derecha y a favor de la vida, defensores de la fe, del bien común y del desarrollo empresarial. Todo ello le valió ser nombrado coordinador de su bancada en la Cámara Alta, donde se mantiene como la primera fuerza de oposición. Con estudios en administración y contaduría, el senador Rementería cuenta con una trayectoria interesante en el servicio público de Veracruz, desde 1997 como regidor, presidente municipal y secretario de Infraestructura y Obras Públicas, experiencia que le ha servido de base para desarrollar sus labores parlamentarias en la Cámara Alta, en las comisiones de Energía, Comunicaciones y Transportes y Prácticas Parlamentarias, entre otras. 2 veces diputado local en el Congreso de Veracruz, el actual senador de la República sabe medir los tiempos políticos, conoce las agendas y reconoce con oportunidad el momento para mover las piezas del ajedrez parlamentario. Por lo que respecta al apellido del Puerto, también se encuentran las raíces en el País Vasco. Sin embargo, es del Puerto de Veracruz el que más define al jarocho, hombre de hierro y raíces fuertes. Senador Julen Rementería del Puerto. Si hoy no se pone un alto a la degradación de la tierra, a la vuelta de la esquina tendremos un país con grandes extensiones de zonas desérticas, inservibles para la agricultura y con ello una crisis de alimentos. Por ello, urge que se obligue a cumplir a todos, sin excepción, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
El calentamiento global, origen del fenómeno del cambio climático observado en las últimas décadas, impone nuevos desafíos a los que se enfrenta la humanidad. Uno de ellos es la desertificación, y el problema es muy serio. La desertificación se refiere a la degradación de las tierras debido a diferentes factores, algunos naturales, pero las tres principales causas son la deforestación, el sobrepastoreo de ganado y las prácticas de una agricultura no sustentable. La deforestación y degradación de los ecosistemas forestales son factores que favorecen los problemas del cambio climático. En México, la política nacional para el cuidado de los bosques es de primera prioridad, ya que el 70% del territorio nacional está cubierta de ellos. De acuerdo con la ONU, el 33% de los suelos del planeta están erosionados. Por ello se instauró el 17 de junio como el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación, fecha que nos permite tomar conciencia sobre la degradación que está causando la actividad humana en los ecosistemas. Cifras de la Comisión Nacional del Agua indican que el 52% del territorio mexicano está catalogado como árido o semiárido. Además, 19 entidades federativas padecen algún grado de sequía y experimentan un proceso de desertificación. Ante este problema, el Senado de la República aprobó un dictamen para reformar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y disminuir la desertificación, ya que de no poner un alto a la degradación de la tierra, en pocos años tendremos un país repleto de zonas áridas e inservibles para la agricultura y la ganadería, lo que generaría escasez de alimentos. Se establece que no se podrá otorgar autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales donde la pérdida de cubierta forestal fue ocasionada por incendio, tala o desmonte sin que hayan pasado 20 años y que se acredite a la Secretaría de Desarrollo Rural que la vegetación forestal afectada se ha regenerado. Con la aprobación de esta reforma será posible que futuras generaciones hereden un medio ambiente sano, defendiendo ante todo la conservación de los recursos naturales y el bienestar de la población. Tras los aciagos días de la decena trágica y los asesinatos del presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez, el usurpador Victoriano Huerta se presentó en la sesión de apertura del Congreso General el 16 de septiembre de 1913 para rendir su informe. Nada extraordinario ocurrió aquel día, pero a ello siguieron las valientes denuncias del senador chiapaneco Belisario Domínguez y su posterior asesinato. El terror se apoderó entonces de ambas cámaras con la orden expresa de Huerta de aprender y desaparecer a quienes rechazaran su investidura en Palacio Nacional. En sesión el 9 de octubre de 1913, los diputados de la 26ª legislatura se plantearon los modos de detener los atropellos del dictador y poner fin al cuartelazo que estremecía al país. En medio de noticias de desapariciones, muertes, arrestos y maniobras militares, el discurso del diputado Eduardo Neri Reynoso removió la dignidad del Congreso. Se nombró entonces una comisión para investigar el asesinato del senador chiapaneco y entregar al Ejecutivo una exigencia de respeto al fuero. La respuesta del Chacal fue inmediata. El ejército se apoderó de la Cámara el 10 de octubre. Apresó a los 83 diputados presentes aquella ominosa mañana y los llevó al penal de Lecumberri. El Ejecutivo declaró disuelta la 26ª legislatura y desaparecido el Congreso. Si algún diputado sintió miedo, no retrocedió. La legislatura completa vivió su prisión hasta ser liberada por la Revolución. Por decreto fechado el 12 de marzo de 1955, el Congreso mandó a inscribir en el muro de honor y con letras de oro la siguiente leyenda: a los legisladores mártires de 1913. Se trata de un homenaje público que la representación nacional rinde a la memoria de los diputados propietarios Serapio Rendón, Gustavo Amadero y Adolfo Gurrión, y a los diputados suplentes Néstor Monroy y Edmundo Pastelín, por el sacrificio de sus vidas, por sostener los ideales de libertad y de repudio a la utilización de la fuerza como medio de regir los destinos del país.
Asimismo, dicha leyenda rinde homenaje a aquellos integrantes de la 26ª legislatura que por oponerse al régimen de usurpación sufrieron en sus personas y en sus familias persecución, destierro o cárcel, y que persistieron en su ejemplar y patriótica actitud. Suave Patria permite que te envuelva en la más honda música de selva con que me modelaste por entero al golpe cadencioso de las hachas y pájaros de oficio carpintero. Hoy nos congrega la memoria de un mexicano ilustre, Ramón López Velarde, el que ha sido calificado como el poeta de la patria. José Emilio Pacheco nos cuenta que el 24 de abril de 1921, Ramón López Velarde fechó el manuscrito de la Suave Patria precisamente 2 meses antes de su muerte. El poeta zacatecano falleció sin saber la grandeza de su nombre y de su obra. A 100 años de distancia, hoy el Senado de la República le rinde un merecido y quizá tardío homenaje. Por voluntad unánime de sus integrantes, inauguramos un nuevo espacio en los muros del Salón de Sesiones con la inscripción de letras doradas de la leyenda Ramón López Velarde, poeta de la patria. En los salones de sesiones, tanto en la Cámara de Diputadas y Diputados como en el Senado, de las más de 70 inscripciones de los nombres de los héroes de la patria, así como de diversas instituciones que han cimentado el progreso del país, hay 3 que hoy quiero destacar: Sor Juana Inés de la Cruz, Netzahualcóyotl y, por supuesto, Ramón López Velarde. No es casual que la literatura y de manera especial la poesía esté a la altura de los esfuerzos heroicos en nuestro país. Suave Patria, te amo no cual mito, sino por tu verdad de pan bendito, como a niña que asoma por la reja con la blusa corrida hasta la oreja y la falda bajada hasta el huesito. Nadie duda de lo impresionante de sus metáforas, del uso correcto de los adjetivos, del lenguaje exacto para describir los hechos. Como zacatecanos, como mexicanos y como alguien que ha disfrutado su obra, es un honor estar presente en este homenaje póstumo a un hombre universal. Hoy recordamos los 100 años de la ausencia física de este poeta inolvidable, a quien le parecían insuficientes todas las lágrimas del mar para llenar la tristeza de una esperanza eterna, o quien lloraba sin saber si la causa de ello eran sus fieles difuntos o la imposibilidad del amor físico. Hagamos de este homenaje un momento de reflexión profunda para mirarnos a nosotros mismos en este camino sin fin que es la construcción de la patria. Y seamos fieles, como lo dijo el poeta, para nunca dejar de ser nosotros mismos. Las 2 películas que forman parte de Cine en el canal del Congreso, una mirada con compromiso social, este fin de semana son Aquí no ha pasado nada y La danza del hipocampo. Vamos a conocer un poco de ellas.
Aquí no ha pasado nada. Vaya frase para contarnos la historia de Vicente, un joven adinerado que viene de Los Ángeles a una de las playas más exclusivas de Chile para tener una noche de fiesta y bueno, en esta noche es acusado de asesinato. Logra librarse debido a sus contactos. Aquí no ha pasado nada está basada en el caso real de Martín Larraín, hijo de un senador chileno que atropelló y causó la muerte de un peatón, para luego quedar en libertad. La misma indignación que causó el caso real causa esta película, donde además de denunciar la corrupción, también hacen una crítica a la manera en que dependemos de las redes sociales. La danza del hipocampo es un documental muy especial porque está construido con videos caseros de la propia familia de la directora Gabriela Domínguez Rubalcaba. Nos va a llevar hacia la nostalgia de nuestra infancia, de nuestros abuelos o de nuestro pueblo de origen. A través de 7 recuerdos, la directora expone los misteriosos mecanismos de la memoria. Con esos recuerdos elegimos construir nuestra identidad. Imágenes muy disfrutables son las que tiene la danza del hipocampo, que yo espero que puedan ver a las 7 de la noche el fin de semana en el canal del Congreso. Con esta información que esperamos sea de utilidad para ustedes, despedimos nuestro programa y al mismo tiempo abrimos la invitación para que nos acompañen en la próxima entrega de Cámara Alta. Sugerencias, comentarios y cualquier tipo de comunicación, por favor, a través de cualquiera de los medios de contacto que ponemos a su disposición ahora en pantalla. A nombre de todo el equipo de Cámara Alta, me despido. Soy Paulina Usigli. Hasta la próxima. El canal del Congreso presentó